Les decía, nos sirve para medir en qué momento específico nos encontramos, y a dónde estamos parados, ¿verdad? Principalmente es lo que nos va a decir, chicos. Y bueno, estas teorías nos sirven muchísimo para explicarnos, para entender cómo funciona el mercado, ¿vale? Y bueno, cada una de ellas nos da un entendimiento específico, nos da una guía para cada cosa, nos da los productos marginales, nos da diferentes situaciones específicas en el mercado, ¿vale? Estas, bueno, pues principalmente sí les sirven para saber, por ejemplo, el costo de oportunidad, en dónde vienen los costos medios, la oferta de los mercados competitivos, entre otros. Entonces, bueno, son factores de producción indispensables en la economía, son factores un poco más profundos, lo reconozco, pero pues aquí tenemos que abordarlos para que ustedes tengan al menos una noción de cómo funciona cada una, ¿vale? Entonces, bueno, si bien chicos ya estamos en el último paso, me importa mucho que ustedes se lleven algo de esta parte de la oferta también de los mercados competitivos. Por último, nos dice para las escuelas del pensamiento clásico, ajá, y neoclásico de la economía, la libre competencia opera como la fuerza ordenadora y autorreguladora que espolea a las empresas a optimizar sus procesos de producción, reducir sus costos marginales y disminuir precios de sus bienes finales con la meta de capturar una mayor porción de la demanda en el mercado. Y bueno, nos dice que el número de compradores, vendedores, concurrentes en un espacio comercial constituyen el criterio analítico para tipificar y clasificar las estructuras del mercado. Tenemos el mercado competitivo, tenemos los mercados de competencia imperfecta y tenemos cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué nos dice el mercado competitivo? Nos da homogeneidad del producto, nos maximiza la utilidad del beneficio, nos da libre entrada y salida del mercado. Y el mercado de competencia lo que nos da imperfecta es el monopolio, el oligopolio. El monopolio es la forma extrema de imperfección donde un único productor controla la totalidad de la oferta de un bien o un servicio carente de sustitutivos cercanos, imponiendo precios elevados y cuotas de producción restrictivas que perjudican al consumidor. El oligopolio, chicos, es el mercado dominado por un número reducido de corporaciones gigantescas que concentran el poder productivo, entablando interdependencia estratégica, donde las decisiones de precios de una firma impactan de forma directa las ganancias de sus competidores. Entonces, todo esto nos sirve muchísimo, chicos, para entender, comprender todo lo relacionado con el tema que vamos a ver, que se ve el día de hoy con la teoría auténtica, con el foro de reforzamiento. Nos vamos a ver la parte del puente con nuestro incidente crítico, ¿no? Una vez que hemos desglosado minuciosamente las herramientas que nos brinda la macroeconomía en nuestra responsabilidad incide a ustedes como internacionalistas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a aplicarlas directamente sobre nuestro incidente crítico, ¿no? Es el sistema económico global y las consecuencias ambientales, la escasez del agua en México, ¿no? Lo que estamos abordando es el caso de la cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla. ¿No? La teoría del libre mercado tradicional asume de forma ingenua que el sistema de precios distribuye los recursos de manera eficiente, ¿no? Sin embargo, creo que ya puedo abrir mi cámara. Estaba fallando muchísimo, chicos, hace rato y se apagaba y se apagaba. Entonces, bueno, por eso no recomendaba yo para nada abrir la cámara, pero bueno, creo que ya lo puedo abrir. Entonces, bueno, chicos, con esto, es un poco difícil a veces, comprender, obviamente, porque son muchos, ¿cómo se dice? Términos, ¿vale? Hoy sí nos fuimos muy lejos, pero ¿para qué nos sirve? Para abordar, para entender y comprender de qué nos están hablando, ¿vale? Para seguir con esto, vamos a concluir con este contenido nuclear y nos vamos a ir este, a la guía de nuestra resolución de actividades, ¿no?
Entonces nos vemos implicados en esto que les voy a decir, ¿no? La teoría del libre mercado tradicional asume de forma ingenua que el sistema de precios distribuye los recursos de manera eficiente, lo cual ya vimos que no es verdad. Sin embargo, bueno, cuando analizamos el agua bajo los lentes de la microeconomía crítica y el marco constitucional, que ya vimos que es el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, descubrimos que la apertura económica iniciada en la década de los 80 para atraer inversión extranjera masiva, bueno, ¿qué está pasando? Generó una falla en el mercado, ¿no? De proporciones catastróficas. Las empresas transnacionales y nacionales asentadas en la periferia de la cuenca de Alto Atoyac han tratado el agua limpia no como un derecho inalienable, sino como un factor de producción que es insumo gratuito y de costo, bueno, irreversible, ¿no? Irrisorio, ¿no? Al expulsar sus desechos químicos y tóxicos directamente al río sin costear su remediación, estas corporaciones generan una externalidad negativa de producción donde, bueno, minimizar a las comunidades locales, es la prioridad. ¿Por qué? Porque están marginadas. Sus costos privados, contables, están marginados, pero transfieren un costo, pues, de esta marginación que les digo, social, que destruyen a estas comunidades locales. Provocando escasez artificial de agua limpia, destrucción de la flora y de la fauna, y pues, y brotes epidemiológicos severos en la población civil. Los datos, como decíamos de la vez pasada, del INCO en el 2020 revelan que el 76% del agua concesionada se destina a la frontera productiva agropecuaria de exportación frente al solo el 15% para el consumo doméstico urbano. Demuestran que la globalización y la liberación comercial han proporcionado una distribución regresiva e injusta del recurso hídrico, ajá, subordinando la supervivencia biológica humana a la acumulación de ganancias de los grandes mercados transnacionales. Entonces, esto es lo que nos está explicando este contenido, ¿por qué es muy importante entenderlo? Porque vamos a poder, pues, trascender un poco más a la definición, a cada uno de los, de los conceptos que ya vimos aquí, que nos faltó, que ya vimos, y ya agotamos, ¿no? Entonces les dejaron, perdón, una actividad en la cual quisiera compartir con ustedes y les voy a compartir la pantalla, por supuesto. Entonces, bueno, me continué con ustedes aquí ya para que ustedes vean como una continuidad a su actividad. Entonces, por eso me tomé esta libertad de ponerles esta, este contenido, ¿vale? Para que ustedes lo vean y para que, por si hay alguna duda con sus actividades, lo puedan revisar con calma. Entonces, bueno, aquí ya nos cerraron la plataforma. Bueno, se cerró. Vemos el módulo, en este módulo número 3 hay un foro de reforzamiento. Nos habla el agua como bien y derecho humano bajo las leyes de la oferta y la demanda. Revisa detenidamente el contenido del módulo 3. Ingresa al modo foro de reforzador de aprendizaje de este módulo después de haber realizado tu tarea auténtica y haber reflexionado. Elabora un párrafo que te permita argumentar teóricamente si la siguiente afirmación es falsa o verdadera y responde a las siguientes preguntas. El agua es un bien perfectamente elástico. Dice, sintetiza y explica por qué considero que el agua es un bien elástico y no inelástico. Señala el concepto y analiza el tema del agua. Si consideras que es falso el que el agua sea un bien perfectamente elástico, señala entonces cómo se clasificaría según la teoría económica. ¿Consideras que el Estado debe interceder en la distribución justa del agua entre los agentes de la producción y la sociedad? ¿Porque sí o porque no?
Utiliza únicamente párrafos encuadrados para responder a tus preguntas. Revisa las aportaciones de tus compañeros. Recuerda también que tienes que comentar a dos de tus compañeros. No dejes fuera estas indicaciones, porque bueno, pues esto pues también puede disminuir obviamente tu calificación, ¿no? Mm, ok, perdón, es que estaba revisando con calma bien esta actividad para poder detallarles bien todo el contenido, por supuesto, para que ustedes puedan revisar aquí la actividad que van a abordar. Entonces, bueno, nos está dando también criterios, comprensión del problema que se plantea según el incidente crítico, aplicación de los conceptos de la teoría económica, respuesta a las tres preguntas planteadas, construcción de párrafos encuadrados, idea principal, ideas secundarias, conclusión de ortografía y sintaxis. Aquí tenemos también, obviamente ya las instrucciones, que es comprensión del problema, participación y debate. Tienes que replicar a dos compañeros mencionando sus nombres, citando textualmente o parafraseando sus argumentos, opinión crítica, estructura de párrafos encuadrados. No puedes escribir de corrido. Cada sección de tu respuesta debe respetar la estructura, idea principal, ideas secundarias, cierre del párrafo, ortografía, sintaxis y reglas de etiqueta. Cero faltas de ortografía, buen uso y signos de puntuación. Y prohibido escribir todo en mayúsculas, ya que en Internet equivale a gritar. Bueno, a continuación, bueno, vamos a presentar algunos ejemplos. El agua es la elasticidad del agua, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero, bueno, el foro exige que, bueno, demuestres que la economía no es una ciencia abstracta, ¿no? Sino una herramienta para analizar los derechos humanos y los recursos vitales. Debes responder de manera unificada a los tres cuestionamientos a través de párrafos continuos y encuadrados, como te lo piden. Vas a determinar la veracidad de la frase, ¿no? El agua es un bien perfectamente elástico. Bueno, debes mostrar analíticamente que esta afirmación, bueno, tienes que pensar es falsa, verdadera, ¿no? Un bien perfectamente elástico significaría que ante un cambio mínimo, recuerda, en el precio. Ajá, por lo tanto es falsa, ¿cierto? Un bien perfectamente elástico significaría que ante un cambio mínimo en el precio, la cantidad demandada caería a cero. Los consumidores dejarían por completo de consumirlo, lo cual es biológicamente imposible con el agua, ¿cierto? Entonces esto es lo que tienes que explicar. Tienes que clasificar el agua según la teoría económica, ¿no? Ya que demostraste si es verdadero o si es falso, debes clasificar correctamente como un bien con demanda inelástica o perfectamente inelástica para la supervivencia. Tienes que verlo con coeficientes microeconómicos. Justifica la intervención del Estado, que es la economía mixta. Debes, bueno, en este caso, argumentar analíticamente por qué el mercado libre es incapaz de gestionar con justicia ambiental un recurso común, fallo de mercado, externalidades negativas y bienes públicos. Considera eso, legitimando la función regulatoria y distributiva del Estado frente a corporaciones transnacionales como Danone, Bonafón en Puebla, dentro del marco Temec y otras, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a analizar eso? Por ejemplo, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Interviene también en este caso. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo. El coeficiente que tienes que utilizar según la teoría económica es ¿no? Algo que no es eh, elástico, ¿no? Tenemos aquí, vamos a editar un poquito esto para que tú lo veas. No me permite, ¿por qué no? Se me fue el internet, chicos. Vamos a ver por qué no me permite. No me deja, chicos. Entonces no se me trabó hace ratito. Bueno,
Esto es lo que se tiene que hacer en el foro de reforzamiento. No me deja, ya ven. Ya quiere que nos vayamos a descansar. Bueno, pues es que es importante ver todos los factores, entenderlos. Es importante que veamos, pues todo, ¿no? Porque nos va a permitir, entender y conocer todos estos factores que nos está indicando la tarea. Pero bueno, no me deja, chicos. Ya me dejó, ya me dejó. Ajá, aquí dejamos algunos ejemplos, mira. Postura de inelasticidad perfecta o relativa, enfoque de derecho humano absoluto, análisis de la elasticidad del agua, ¿no? La afirmación el agua es un bien perfectamente elástico es económicamente falsa, ya que la teoría económica clasifica el agua como un bien altamente inelástico e incluso perfectamente inelástico en condiciones de subsistencia. Esto se debe a que el agua es un recurso vital insustituible. Por mucho que aumente su precio debido a las leyes de la oferta y la demanda, las personas y los ecosistemas no pueden dejar de consumirla para sobrevivir. De acuerdo con los datos de Conagua, la escasez del recurso incrementa los costos de obtención, pero la demanda de la sociedad civil se mantiene constante al alza. Por lo tanto, en lugar de ser perfectamente elástica, donde un cambio de precio reduce la demanda de cero, el agua exhibe una rigidez de su demanda que la sitúa en el extremo opuesto de la clasificación económica, la inelasticidad. La intervención del Estado, ¿no? El Estado-nación tiene la obligación constitucional e internacional de interceder de manera energética en la distribución justa del agua para priorizar el bienestar social por encima del beneficio comercial de los agentes de producción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el acceso al agua es un derecho humano inalienable, lo que significa que las fuerzas de libre mercado no pueden ser el único mecanismo de asignación cuando empresas transnacionales explotan indiscriminadamente los malos mantos acuíferos, como ocurrió en el caso de Bonafont. En Puebla se rompe el equilibrio social y se vulnera a las comunidades locales. En conclusión, la intervención estatal a través de subsidios, regulaciones y tarifarias preferenciales e indispensables para corregir las faltas de mercado y garantizar que el consumo humano y agrícola esté blindado frente al uso industrial corporativo. ¿Vale? Esto es lo que nos deja estos ejemplos, nos permite entender, pues, cómo está funcionando, ¿vale? Por otro lado, bueno, otro ejemplo también se los puedo poner ya, ahorita para irnos a la tarea auténtica, es la postura de elasticidad cruzada y segmentada, enfoque económico de mercado y regulatorio. Pregunta uno y 2, análisis de la elasticidad del agua. Nos dice. Considerar que el agua es un bien perfectamente elástico resulta teóricamente erróneo, pues el agua se clasifica como un bien de demanda inelástica en el sector doméstico y de elasticidad relativa únicamente en ciertos sectores industriales secundarios. A nivel residencial no existen bienes sustitutos para el agua potable, lo que obliga a los consumidores a pagar tarifas elevadas sin poder modificar sustancialmente los niveles de consumo diario. En el ámbito macroeconómico, los conflictos socioambientales en Cholula, Puebla, demuestran que la sobreexplotación por parte de embotelladoras satura la oferta local, pero mantiene la demanda comunitaria atrapada en la inelasticidad por cuestiones de supervivencia. En consecuencia, el análisis económico formal nos demuestra que el agua posee una elasticidad precio de la demanda muy baja, cercana a cero en condiciones críticas. En la parte de la intervención del Estado, la intervención del Estado en la gestión hídrica es fundamental, pero esta debe enfocarse en crear un sistema de incentivos y penalizaciones económicas que equilibre la producción industrial con la justicia ambiental. Hacer el agua un recurso natural limitado y un bien público común, el libre mercado tiende a generar externalidades negativas, donde las empresas con mayor capital acaparan las concesiones en detrimento de la población. Herramientas estatales como los impuestos ambientales a las descargas contaminantes y las cuotas de extracción máximas permiten que los agentes económicos
internalicen los costos reales de su producción. Por consiguiente, la regulación gubernamental no debe entenderse como un freno al desarrollo, sino como una única vía legal y económica para asegurar la gobernanza del agua y evitar estallidos sociales provocados por el estrés hídrico. Y bueno, esto es lo que nos deja este ejemplo. Y vámonos, por favor, con la tarea auténtica, porque es lo que nos está, pues a todos nos importa ver ambas cosas, ¿verdad? Estamos viendo ahorita, vamos a ver, perdón, ahorita nuestro módulo número 3 que es nuestra tarea auténtica, sujetos del derecho internacional público. Revisa detenidamente el contenido del módulo 3 porque permitirá identificar los principales conceptos teóricos de esa asignatura. Reflexiona y analiza este episodio 1 agua del documental alojado en el siguiente link. Realiza una investigación en fuentes oficiales de información y elabora el siguiente cuadro. El objetivo es identificar el papel de los actores, agentes económicos o bienes de la producción con los conceptos teóricos principales, ejemplificando con algún caso real, puede estar situado en México o en otro tipo, o en otro país. Observa el ejemplo marcado en rojo. Concepto de la teoría económica. Actores y agentes económicos o bienes de la producción, ejemplo de caso real, reflexión que engloba la interacción entre el concepto y el actor y el ejemplo del mercado. Tenemos concepto de la teoría económica, organización económica. Tenemos actores y agentes económicos o bienes de la producción. Actor económico analizado el Estado. El Estado mexicano, a través de los convenios internacionales que ha firmado, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se compromete a garantizar el derecho a la salud y el bienestar de la población al ser el agua un bien fundamental para la salud humana. Debe destinar presupuesto público para que el agua potable llegue a las familias mexicanas. Nos dice también, ejemplo de un caso real, Puebla, México. En 2022 hubo un conflicto por el agua en Puebla. Los habitantes denunciaron el desabasto del agua en sus casas y señalaron que una empresa acapara el recurso vital, generando que las comunidades se organizaran y demandaran el abastecimiento justo y la preservación del agua para todas las personas. Y tenemos reflexión que engloba la interacción entre el concepto, el actor y el ejemplo del mercado. Caso de estudio, el papel del agua en la organización económica. En México, el Estado y sus instituciones son los encargados de gestionar distribución del agua en el mercado, que es un insumo para las actividades económicas y para las familias. Para ello, cuando el mercado se desequilibra, como el documental del agua y la distribución inequitativa lesiona, vulnera los derechos humanos de los ciertos grupos de pueblo, los pueblos y los colectivos acuden a denunciar y se debe actuar para volver al equilibrio de la sociedad y los tendrá efectos positivos que tendrá los efectos positivos en la organización económica del país. Y tienes las referencias y así, ¿vale? Elabora una introducción, una conclusión que aborda los principales hallazgos de la investigación y la metodología utilizada. Incluye referencias utilizadas en APA 7. Guarda tu archivo con la nomenclatura indicada y sube tu archivo y en 1 MB máximo en PDF, ¿vale? Aquí están las fuentes de información. Aquí yo también las plegué en el foro de dudas, perdón, también cómo pueden resolver su actividad, ¿vale? Para que no se vayan a confundir, para que tengan mayores argumentos de cómo lo van a hacer, ¿sale? Esto es lo que yo les dejaría a ustedes, Dice, estimados, ¿no? A continuación se presenta una guía de la tarea auténtica. La ley de la oferta y la demanda es el postulado analítico fundamental que rige el fundamento del mercado dentro del sistema económico desde la perspectiva de la microeconomía. El mercado no se limita a un espacio geográfico tangible, constituye el mecanismo físico o virtual donde interactúan las decisiones de los agentes económicos para resolver sus problemas de escasez y asignación de recursos. Los oferentes, empresas y estados acuden a este espacio motivados por la optimización de sus capacidades de producción y venta, mientras que los demandantes, que son las familias, industrias y el propio sector público, buscan maximizar la utilidad de sus ingresos mediante la adquisición de satisfactores. Para comprender
la complejidad de estas interacciones en la realidad nacional, consideremos los siguientes patrones de demanda sectorial, lo que son las empresas que actúan como demandantes en los mercados de factores al adquirir insumos esenciales para la transformación industrial. Por ejemplo, una empresa de bebidas embotelladas demanda de forma masiva recursos naturales como agua y materias primas, azúcar, fruta, energía. Las familias acuden como demandantes de bienes de consumo final, indispensables para su subsistencia biológica y social. Verduras, lácteos, vestido y de servicios modernos, electricidad, telefonía e Internet. El gobierno opera simultáneamente como oferente y demandante de bienes públicos y estratégicos. Requiere insumos operativos, tecnología, papelería y servicios a gran escala para abastecer a instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. En la estructura del Estado mexicano, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, ejerce el rol de administrador soberano de recurso hídrico, dictaminando las concesiones y asignaciones para el uso público y privado. Cuando los mecanismos de libre mercado fallan en la distribución equitativa de recurso natural vital, se desata el conflicto que atenta contra el tejido social. Ante este panorama, les invito a reflexionar bajo la óptica de la economía del bienestar. ¿Podemos preservar el agua distribuyéndola con criterios de justicia ambiental y con un enfoque inestricto de derechos humanos? Comprender el funcionamiento analítico de los principios fundamentales que rigen la microeconomía y la mecánica de la ley de la oferta y de la demanda mediante el diagnóstico de casos de estudio reales vinculados con la gestión del agua, evaluando la interrelación entre agentes del mercado, las fallas en la asignación del recurso y el impacto social en el entorno nacional. Requisitos de la entrega, ¿no? Ya vimos esto que debe de llevar. Su entrega final debe ser integrada en un único documento enviado en un formato peso máximo de 1 MB bajo la nomenclatura tal. El archivo debe estructurarse en la siguiente manera: una introducción, justificación, ¿qué es la introducción? Una justificación clara. Justificación clara de la investigación, el propósito académico de la microeconomía y la descripción de la metodología utilizada. Tenemos un cuadro, queremos un cuadro de relación conceptual que vas a desarrollar completamente los 5 conceptos requeridos. Pueden copiar y transcribir el texto que se presenta abajo directamente a su procesador de textos, ¿vale? Eso es lo que pueden hacer. La conclusión, bueno, exposición de los principales hallazgos teóricos y prácticos sobre el equilibrio económico y la distribución del recurso hídrico, las referencias bibliográficas, listado final en estricto cumplimiento con las normas APA 7 de edición. El cuadro de relación conceptual y casos de estudio texto extendido. A continuación, bueno, tienen un contenido íntegro, ¿no? La casilla 1 nos dice organización económica, ejemplo, concepto. Organización económica, actores y agentes económicos o bienes, actor económico analizado, tenemos al Estado. El Estado mexicano, a través de los convenios internacionales que ha firmado, tales como la Declaración Universal, se compromete a garantizar el derecho a la salud y el bienestar de la población al ser el agua un bien fundamental para la salud humana. Debe destinar presupuesto público para que el agua potable llegue a las familias mexicanas. Ejemplo de un caso real, Puebla, México. En el 2022 hubo un conflicto por el agua en Puebla. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Los habitantes denunciaron el desabasto del agua en sus casas y señalaron que una empresa acaparaba los recursos. Generalmente las comunidades se organizaron y demandarán, generalmente que las comunidades se organizarán y acaparan el recurso vital, perdón. Generando que estas comunidades se organicen y demandan el abastecimiento justo y la preservación del agua por todas las personas como caso de estudio. Reflexión. El papel del agua en la organización económica. En México, el Estado y sus instituciones son los encargados de gestionar la distribución del agua en el mercado, que es un insumo para las actividades económicas y para las familias. Por ello, cuando el mercado se desequilibra, como en el documental del agua, y la distribución inequitativa lesiona y vulnera los derechos humanos de ciertos grupos, los pueblos y colectivos acuden a denunciar y se debe actuar para volver al equilibrio de la sociedad, que tendrá efectos positivos en la organización económica del país. La elasticidad. Tenemos la elasticidad, específicamente elasticidad precio de la demanda inelástica.
Actores y agentes económicos o bienes de la producción, agentes, familias urbanas e industrias manufactureras como demandantes insustituibles, los organismos operadores locales como SACMEX o comités municipales, como oferentes gubernamentales monopólicos, bienes de la producción, el agua potable clasificada técnicamente como un recurso natural vital de carácter inelástico. Según Parkin y Loria 2010, un bien inelástico que las implica que las variaciones porcentuales en su precio regulado no alterarán significativamente las cantidades demandadas debido a su urgencia biológica. Ejemplo de un caso real, Ciudad de México y Monterrey. 2022 a 2024. Ante el estrés hídrico de las presas del sistema Cutzamala y la sequía severa en el norte del país con agua, coordinó reducciones del caudal y los gobiernos estatales ajustaron las tarifas de derechos de agua al alza. A pesar del incremento de precios y del desabasto de tandeos, la demanda agregada industrial y residencial se mantuvo fija, forzando a los hogares vulnerables a comprar agua potable a camiones de cisterna privados, que son pipas con sobreprecios exorbitantes en un mercado informal. Reflexión que engloba la interacción. El impacto de la demanda inelástica en el bienestar. Este caso demuestra la rigidez de la elasticidad precio de la demanda de los precios vitales del mercado, ¿no? Al interactuar las familias y el sector empresarial como demandante se observa una asimetría. Las grandes industrias absorben el incremento de costos mientras las familias de bajos recursos sacrifican ingresos de otros satisfactores para garantizar su subsistencia. Cuando el precio de un bien inelástico sube debido a la escasez, se genera una grave falla de mercado que lesiona la justicia ambiental, ya que el libre mercado asigna el recurso por capacidad de pago y no por necesidad humana, requiriendo la intervención del Estado para regular los precios sombra e informales y salvaguardar el mínimo vital hídrico. Tenemos la casilla 3, que es la demanda y la oferta. Concepto, teoría económica, demanda, oferta, desequilibrio por escasez de oferta y desplazamientos de curvas. Actores y agentes económicos o bienes de la producción, agentes, corporaciones transnacionales embotelladoras de bebidas que actúan como demandantes masivas de concesiones industriales, comunidades agrícolas locales y pueblos originarios que fungen como demandantes domésticos e insumos de riesgo. Bienes de la producción, concesiones de derechos de explotación y extracción de mantos acuíferos del subsuelo nacional reguladas por Conagua. Ejemplo de un caso real. Región de los pueblos Cholultecos, Puebla. Conflicto Bonafont 2022. Comunidades indígenas locales denunciaron que la extracción intensiva de miles de litros de agua diarios por parte de una planta embotelladora privada secó por completo los pozos artesanales comunitarios de la periferia. Este fenómeno anuló la oferta del agua disponible para los cultivos agrícolas tradicionales y el consumo doméstico de las familias circunvecinas, rompiendo los equilibrios ecológicos internos. Un segundo. Perdón, reflexión, que engloba la interacción, análisis de los desplazamientos de curvas de oferta y demanda. El conflicto ilustra un severo desequilibrio provocado por una externalidad negativa no internalizada por la empresa. La firma expande su curva de oferta de agua embotellada para satisfacer la demanda de los consumidores urbanos. No obstante, al extraer el recurso de forma masiva, contrae drásticamente la curva de oferta de agua natural disponible para la comunidad agraria local. Esta escasez artificial vulnera los derechos humanos debido a que el mercado prioriza el uso industrial de alta rentabilidad sobre el uso social básico. La posterior intervención judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2024 evidencia en el equilibrio general exige que el Estado regule las asignaciones hídricas con criterios de equidad social y sustentabilidad ambiental. ¿Vale? Tenemos varias casillas, chicos, revísenlas. Ya no quiero aburrirlos, pero quería que revisáramos todo esto porque es importante, porque les va a servir mucho para su curso. Esta es una segunda parte de del curso. O sea, es un segundo video, se los voy a subir aparte para que ustedes puedan ver las actividades. Es como ven, es una unidad, un módulo bastante amplio, pero bueno, pues nos sirve mucho para que ustedes comprendan un poco mejor la microeconomía, ¿vale?
Vemos la casilla del mercado, la economía mixta, la evolución detallada, perdón, la economía mixta. Entonces, todo lo que ya revisamos, que fue cada uno de los puntos del módulo, lo estamos viendo aquí, si ustedes se dan cuenta. Entonces, bueno, me sirve mucho, les va a servir muchísimo, para que ustedes lo vayan analizando, ¿vale? Vamos a ver estas dos y ya ahorita vamos a terminar, bueno, en un ratito. ¿No? La casilla del mercado es el concepto de la teoría económica, mercado, fallas de mercado y externalidades negativas. Actores o bienes de producción, agentes, industrias, manufactureras, automotrices, textiles y textiles que actúan como agentes. Contaminantes, comunidades ribereñas que aceptan como demandantes de un entorno libre de polución y Estado, Profepa y Semarnat. Como regulador del espacio económico, bienes de la producción, la cuenca. Espérame, ya me fui. La cuenca hídrica del río Atoyac, considerada un bien común en la producción y factor productivo tierra degradado por fallas del mercado. Ejemplo de caso, cuenca del río Atoyac, Puebla y Tlaxcala. Durante décadas, el mercado industrial operó de forma desregulada en la región, permitiendo que cientos de fábricas descargaran metales pesadas y sustancias tóxicas de manera directa al caudal para minimizar sus costos de operación privada. Este comportamiento generó un colapso ecológico severo y una crisis de salud pública, cáncer e insuficiencia renal en los habitantes de los municipios colindantes, convirtiendo el río en un pasivo ambiental. Reflexión que engloba la interacción. Fallas en la asignación de precios dentro del mercado. El caso del río Atoyac demuestra que el mercado no es solo un punto de intercambio de mercancías, sino un espacio de asignación de costos y beneficios. Cuando no existen derechos de propiedad bien definidos o penalizaciones estrictas, el mercado incentiva a las empresas a privatizar las ganancias y socializar las pérdidas mediante la contaminación. Esto constituye una falla de mercado destructiva que deteriora el factor de producción estratégico, tierra, y destituye el capital humano, factor trabajo. La restauración del equilibrio requiere la intervención estatal para obligar a las industrias a internalizar sus costos mediante plantas tratadoras, demostrando que el mercado libre debe subordinarse a la gobernanza ambiental. Y tenemos la última casilla que vimos, que es la economía mixta, concepto de la teoría económica, economía mixta, intervención del Estado frente a los mecanismos de asignación de recursos de mercado, actores y agentes económicos o bienes de producción, agentes, gobierno federal, autoridades ambientales regulatorias como Semarnat y Conagua, a cargo de la planificación, las corporaciones energéticas e industriales privadas que operan bajo la lógica del beneficio monetario y microeconómico, bienes de la producción, infraestructura pública de saneamiento, redes de distribución de agua y derechos económicos de emisión de contaminantes. Ejemplo de caso real, implementación del programa de saneamiento íntegro del río Santiago, Jalisco, ante las recomendaciones internacionales de derechos humanos debidas a las descargas químicas industriales. El Estado mexicano intervino directamente en la economía de la región. El gobierno federal y estatal implementaron un modelo mixto, interviniendo capital público para la construcción de macroplantas de tratamiento de aguas residuales, al tiempo que obligaron a las empresas privadas a modificar sus procesos microeconómicos de producción e instalar tecnologías limpias bajo amenaza de clausura definitiva. Reflexión, articulación de los sectores público y privado en la economía mixta. Este caso justifica teóricamente el funcionamiento de una economía mixta ante recursos de seguridad nacional, mientras que un sistema de libre mercado puro ignora el daño ecológico en favor de la competitividad en costos de las empresas, y una economía centralizada anularía la iniciativa privada. La economía mixta permite la coexistencia de ambos sectores. El Estado actúa como corrector del sistema mediante políticas públicas e inversión en infraestructura que el sector privado no desarrollaría voluntariamente, obligando a los agentes privados a condicionar su oferta y optimización de costos al respecto de la normativa ambiental y los derechos sociales del país. Investigación a partir de fuentes oficiales es lo que se va a calificar en la rúbrica, chicos. Coherencia en la estructura y diagramación, síntesis reflexiva, vinculación crítica, identificación de categorías y palabras clave, sintaxis, ortografía y redacción técnica. Mantenga un nivel de redacción formal, revisar la acentuación y pues obviamente todo la parte de la ortografía, el desarrollo del texto, respeten las reglas de las plataformas institucionales, no escriban frases enteras con letras mayúsculas fijas, ¿vale? Eso es lo que yo les quería compartir, chicos. Ya no les compartí la presentación porque, bueno, ahorita ya estamos a final de nuestro tiempo, pero bueno, todo está muy importante, chicos. Todo lo que ustedes vayan a ver, todo lo que ustedes quieran abordar también.
es imperativo, es importante que ustedes lo revisen. ¿Por qué? Porque pues esto les va a servir muchísimo. Es un contenido bastante amplio. Ver microeconomía es toda una materia, chicos. Entonces, por eso nos tardamos, por eso vimos tantas cosas. Entonces, quiero que analicemos un poquito esta presentación y nos vamos ya. ¿Vale? Les voy a recomendar que vean los videos, que no se limiten solamente a lo que yo les estoy explicando. Aquí, bueno, pues ya vimos costos, mercados competitivos, ya vimos la microeconomía que es fundamental en la formación de internacionalistas para comprender las dinámicas del mercado, objetivos del módulo. Ya vimos la comprensión de la teoría de la producción y productos marginales, analizamos los costos empresariales y su impacto en decisiones, estudiamos la oferta y las estructuras del mercado competitivo, aplicamos, perdón, conceptos del caso crítico en nuestro incidente crítico, que es la cuenca de Alto Ayac. Aquí, bueno, en el contexto, pues ya sabemos que hay una parte de la crisis severa de la escasez y contaminación del agua. Hay impactos que incluyen afectaciones a la salud pública, migración forzada y, bueno, los efectos ecológicos están devastando los ecosistemas acuáticos y este caso, la microeconomía es fundamental para analizar las fallas del mercado, ¿no? Las externalidades. La teoría de la producción estudia cómo las empresas organizan los factores productivos, trabajo, capital, tierra para generar bienes y servicios destinados al mercado. Esta relación entre oferta y producción empresarial, es fundamental al mercado. Esta relación, perdón, es fundamental para proceder, para comprender las decisiones económicas. Las empresas buscan condiciones de eficiencia que les permitan maximizar su producción minimizando costos. Los factores que determinan la oferta incluyen tecnología disponible, precios de los insumos, capacidad instalada. Comprender estos principios es esencial para analizar las decisiones productivas que afectan mercados y casos como la cuenca de Alto Toyac en el medio ambiente. ¿Por qué no, por qué estamos analizando principalmente esto? Porque nos va a servir para analizar más y más y más y más nuestra problemática, ¿vale? Esta problemática, pues chicos, influye mucho, nos importa mucho analizarla porque nos va a permitir nos va a brindar principalmente información y nos va a permitir, pues, entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo, a, a qué nos estamos refiriendo con todo estos factores de producción, chicos, porque nuestros factores de producción principalmente nos van a encaminar un poco más a nuestros objetivos. ¿Ah? Por otro lado, bueno, los factores que determinan el volumen, ya veíamos el precio del bien que tiene una relación positiva directa con la cantidad ofrecida, los precios de factores productivos, que son salarios, maquinaria y materias primas. Este, tenemos tecnología, avances tecnológicos que reducen los costos de producción, expectativas empresariales, proyecciones de crecimiento y condiciones futuras del mercado, y así como el número de vendedores, que es el mayor competencia, que hacen mayor competencia, que genera a mayor competencia genera mayor oferta en el mercado. La ley de la oferta establece que manteniéndolo todo lo demás constante, dice ceteris paribus, ¿no? Cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Entonces, bueno, nos está dando, nos está dando esta relación directa, se representa, bueno, mediante la gráfica de la curva de la oferta con pendiente positiva, los productores tienen mayores incentivos para ofrecer, tenemos, permítanme, para ofrecer más productos cuando los precios son altos, ¿no? Me quedé, ay, perdón, chicos, pensé que estaba ya grabando con ustedes. Miren, les encargo que vean.
todo lo que les falta aquí. No dejen de revisar todo. Miren, ya les había grabado todo el contenido, pero no sean malos. Chequen toda la presentación. Este, todo es bien importante, que ustedes lo revisen. Y les recomiendo que vean con claridad todos los videos que tienen pendientes. Vean este de cálculo de costes medios y costes marginales. Y bueno, pues concluyo con ustedes, pero les dejo la presentación y no dejen de ver todo el contenido. Que tengan una excelente noche y muchas gracias.